Buenas tardes, profesor. Querido profesor, mi nombre es Eva Sandrit Orozco Serrano. Mi grupo está conformado por Yanitza, Jairo e Isabela. Los nombres los veremos en la pantalla. A nosotros nos correspondió hablar sobre presión atmosférica, viento y radiación. Pero bueno, antes de hablar de presión atmosférica, lo que vamos a hacer es vamos a dar una breve introducción de lo que es la atmósfera terrestre. Entonces, ¿qué es la atmósfera terrestre? La atmósfera terrestre es aquella capa de gases que envuelve a la Tierra. Está constituido por 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Además, también la trazan gases como lo son el dióxido de carbono, el vapor de agua, entre otros. Hay múltiples factores que intervienen en lo que es la presión atmosférica, en lo que es la atmósfera terrestre, que son múltiples factores que están relacionados con ella. Uno de estos es la presión atmosférica. Cuando hablamos de presión atmosférica, estamos hablando de un fenómeno, pero de esto hablaremos más adelante. Por ahora le adelantaré que la presión atmosférica no es constante y puede variar de factores como es la altitud, los cambios meteorológicos y la temperatura. De esto también hablaremos más adelante. Pero ahora sí, entremos un poco en materia y definamos un poco como lo que es presión atmosférica. Entonces, ¿qué se hace entender por presión atmosférica? Se hace entender aquel peso que el aire ejerce en la superficie terrestre debido a la gravedad, teniendo en cuenta que el aire es una sustancia que está compuesta por moléculas de gases, y al estar compuestas por moléculas de gases tiene masa, por ende ejerce presión. Un dato curioso e importante que debemos de tener en cuenta al momento de hablar de presión atmosférica, debemos saber los niveles normales en los que se presenta la presión atmosférica. En este caso tenemos que 1013 hectopascales es igual a una atmósfera. Esto lo vamos a como que se está dando claridad de esto porque más adelante lo vamos a utilizar. Entonces, cabe resaltar también que la presión atmosférica se mide con un instrumento llamado el barómetro. El barómetro lo que es un instrumento que ayuda a la medida de presión, es decir, esta muestra una baja o alta presión atmosférica. Y se tienen muy en cuenta en los estudios meteorológicos, ayudan a las personas que estudian meteorología, ya que gracias a ellos se saben, por decir, un ejemplo de esto es cómo estará el clima hoy o mañana, si estará en un 35% soleado, lluvia. Esto es lo que ayuda el barómetro. Explico por qué. Lo que pasa es que el barómetro si muestra una baja presión, nos está indicando que va a haber tormentas o lluvia. Pero si indica una alta presión, nos está diciendo que el clima va a estar estable. Es decir, que no va a haber ninguna modificación en el clima. Entonces, gracias al barómetro de mercurio, a los barómetros, se le va a hacer más fácil a los meteorólogos realizar su trabajo y tener mayor información sobre esto, sobre la presión atmosférica y los cambios climáticos en sí. Ahora sí entremos un poco en materia con los factores que afectan a la presión atmosférica. Entre estos tenemos lo que es la altitud. Cuando hablamos de altitud estamos hablando que es uno de los factores más determinantes de la presión atmosférica, ya que gracias a esta nos ayuda a saber cuando la presión aumenta y disminuye según el orden en el que ascendemos. ¿A qué me refiero con esto? Que a medida que nosotros ascendemos la presión en la atmósfera, la presión atmosférica va disminuyendo. Y cuando hablo de que está disminuyendo es que el aire de nosotros está decayendo. Explico esto como con un ejemplo más claro. Vamos a poner el ejemplo de que estamos en una playa. Fuimos a una playa, nos queríamos bañar, pero se nos ocurrió la brillante idea de ir al Monte Everest.
Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a pasar de un lugar totalmente soleado a una montaña que la queremos escalar o queremos ascender. Y por ende va a haber un cambio de altitud, y al haber un cambio de altitud va a haber un cambio en la presión atmosférica. Ahora me explico aquí. Voy a colocar este ejemplo y lo voy a dividir como en 3 fases o en 3 etapas. La primera etapa es cuando estamos en la playa. ¿Qué pasa aquí? La presión atmosférica va a estar en 1013 hectopascales. Es decir, que va a estar a condiciones normales, como lo expliqué anteriormente, porque esa es la presión atmosférica que se maneja habitualmente. 2. Vamos a respirar con total normalidad porque el oxígeno está concentrado en este lugar. Y 3. Se está ejerciendo peso sobre nosotros. O sea, el aire está ejerciendo peso sobre nosotros. O sea que la atmósfera está en su total funcionamiento aquí cuando estamos en la playa. Ahora, hablemos a medida de que vamos ascendiendo. Aquí vamos a suponer que estamos ascendiendo a 5.000 metros de altitud. Ya vamos casi por la mitad de la montaña, digámoslo así. Entonces, ¿qué pasa aquí? A mayor altitud, menor presión atmosférica. La presión atmosférica se va a reducir. Es decir, ¿cómo se podría reducir? Aquí se reduce en este caso a la mitad. Es decir, que si la presión atmosférica está dada en 1013 hectopascales, aquí cuando vayamos por la mitad de la montaña se va a reducir a 540 hectopascales y se va a aumentar la dificultad respiratoria. Gracias a que la presión atmosférica va disminuyendo a medida que vamos ascendiendo. Y en tercera instancia, vamos a tomarlo desde el punto que cuando ya estemos en la montaña. ¿Qué pasa? Ya estamos en el límite. Estos 540 hectopascales en los que estábamos, cuando estábamos a la mitad de la montaña, aún se van a reducir más. Es decir, que vamos a estar en un límite como de 300 hectopascales. Y en este caso, los montañistas sí necesitan oxígeno suplementario. ¿Para qué? Para que se les haga más fácil respirar. Porque aquí ya va a llegar como un límite la respiración y en dadas ocasiones hasta gente o personas han llegado a morirse por un cambio de presión atmosférica. Espero que haya quedado claro este ejemplo. Bueno, ahora hablemos de la temperatura. ¿Qué pasa con la temperatura? Aquí el aire se calienta. Como el aire se calienta y sabemos que este está conformado por moléculas de gases, estas moléculas comienzan a moverse rápidamente. Cuando estas comienzan a moverse rápidamente, lo que hacen es que se esparcen. Se esparce, o sea, cada quien coge por su lado, por decirlo así. ¿Qué pasa aquí? La densidad disminuye y al disminuir la densidad, por ende, la presión atmosférica decae. Entonces también, así como pasa esto, puede pasar viceversa. Es decir, que cuando haya un aumento de densidad, habrá un aumento de presión atmosférica y las partículas que estaban esparcidas se van a unir. Y estas al unirse van a provocar, digamos que, un aumento de presión. Es decir, pasa lo contrario que el primer caso. Entonces, para ser concluso, aumento de presión atmosférica, aumento de densidad y las partículas se atraen nuevamente y se agrupan. Listo. Seguimos con otro factor importante y fundamental que es la humedad. Aquí esto juega un papel importante porque el aire húmedo es menos denso que el aire seco. Es decir, y esto porque se da por el vapor de agua, porque el vapor de agua es más ligero que otros gases. ¿A qué gases me estoy refiriendo con esto? A los gases como los que mencioné principalmente, como el nitrógeno y el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Que a mayor humedad, la presión atmosférica va a descender o va a disminuir.
Y cuando pasa esto es que se da lugar a lo que son las tormentas, los vientos fuertes e incluso las inundaciones. Tenemos más que todo, esto pasa porque el vapor de agua es más ligero que los otros gases. Es la principal consecuencia por lo que la humedad afecta a la presión atmosférica. Ahora vamos con algo que les hablé al principio, que eran los tipos de barómetro. En los tipos de barómetro vamos a encontrar el barómetro de mercurio, que principalmente va a ser o va a tener la forma, como lo estamos mostrando en la pantalla, esta va a tener la forma de una columna. Esta columna está compuesta de mercurio. Cuando el mercurio muestra una baja de presión atmosférica, una baja de mercurio, aquí nos está indicando que es una baja presión atmosférica, y que al esta bajar lo que va a causar es de pronto el cambios climáticos o en el tiempo, cambios meteorológicos o en el tiempo o climáticos. Porque se pueden acercar, como lo expliqué anteriormente, tormentas gracias a una baja presión atmosférica. Tormentas, lluvia, o sea, va a haber una modificación en el tiempo. En cambio, si muestra una alta presión atmosférica, la columna de mercurio inmediatamente va a subir. Y al subir, va a indicar un clima estable ese día. Ya teniendo en cuenta esto, pasamos a otro tipo de barómetro, que es el barómetro aneroide. ¿Qué función tiene este barómetro aneroide? A diferencia del de mercurio, no cuenta con un líquido como el mercurio. Esto lo que es una cápsula metálica que tiene la forma como de un reloj y que muestra la deformación de cuando hay caída o alce de presión atmosférica. O sea, ¿y dónde muestra la deformación? La muestra en la aguja. Como lo vemos en la imagen, estos son los dos tipos de barómetros fundamentales para la medición de presión atmosférica. Bueno, tenemos otro subtítulo aquí que dice que se exploran las razones por las que la presión atmosférica tiene un impacto significativo en estas ramas de la ingeniería. Como primera instancia tenemos efectos sobre la ventilación natural y circulación del aire. ¿Qué pasa aquí? Cuando hay disminución de presión atmosférica, los vientos pueden ser, o las oleadas de aire pueden ser intensas. Y al ser intensas, pueden llegar a ventilar espacios que son cerrados y asimismo pueden evaporar gases contaminantes. Para esto debemos tener en cuenta que esto más que todo sucede en áreas donde están realizando procesos de infraestructura, áreas donde quieran de pronto mejorar la calidad del aire, y áreas como comercio, grandes industrias, etc. Otro efecto que tengamos aquí es el suministro de agua potable. ¿Qué pasa aquí en el suministro de agua potable? Las turbinas hidráulicas o las bombas hidráulicas necesitan de presión. Y si no tienen una buena presión, estas no van a distribuir como que el agua a toda la población. Y eso es como una de las funciones principales que tiene ella, que tiene las empresas que distribuyen agua, que a todos los habitantes les llegue el agua. Pero si hay baja presión, no va a llegar con facilidad el agua donde tiene que llegar o al punto a donde se quiere enviar el agua. Entonces, esto más que todo ocurre en las zonas que tienen mayor altitud o en las zonas montañosas. Para esto, nosotros como ingenieros sanitarios debemos diseñar sistemas de presión y bombas hidráulicas. ¿Para qué? Para que estos mantengan un flujo constante de agua potable, para la distribución y el manejo de una mejor calidad del agua y que llegue a todos los factores de la ciudad o a los lugares que se requiere este servicio.
También tenemos lo que es la presión atmosférica y el ciclo hidrológico. Este es uno de los más importantes, ya que los procesos que más interviene esto es en la condensación y en la evaporación. Pero así también intervienen en los sistemas de gestión hídricos, como lo son los embalses, los abastecimientos. Porque, ¿en qué interviene la presión atmosférica aquí? Lo que pasa es que la presión atmosférica, al sufrir una alteración, la evaporación se vuelve más lenta. Es decir, que a medida que aumenta la presión atmosférica, la evaporación se va a volver más lenta. Y al esta volverse más lenta, por ende va a afectar el volumen de pronto de los abastecimientos, los embalses. Otro factor en el que puede intervenir aquí la presión atmosférica es en la formación de nubes. Y asimismo en la formación de nubes y en la precipitación. Nosotros como ingenieros ambientales tenemos una relación importante o debemos diseñar o planificar infraestructuras que necesiten adaptarse a los cambios estacionales y los eventos climáticos extremos como inundaciones o sequías. Pero ahora les voy a explicar un poco cómo interviene la presión atmosférica en la formación de nubes. ¿Qué pasa aquí? Cuando el aire calienta cerca de la superficie, asciende. ¿Y qué pasa aquí? La presión atmosférica disminuye con la altitud. Después de esto, lo que provoca es que el aire se expanda y se enfríe. Al enfriarse lo suficiente y alcanzar su punto de rocío, el vapor de agua comienza a condensarse. ¿Qué pasa cuando el vapor de agua se condensa? Este se convierte en pequeñas partículas. Estas partículas reciben el nombre de aerosoles. Y que estos aerosoles están presentes en la atmósfera, formando diminutas gotas. La acumulación de estas gotas de agua o cristales de hielo. Con esto no quiero decir que el agua y el hielo son dos cosas diferentes, no. Es lo mismo, solamente que están en diferentes estados. Esta acumulación de estas gotas son las que dan origen a las nubes o a lo que nosotros conocemos como nubes. Ya teniendo claro en esto, vamos a entrar a otra temática, la cual me correspondió, que es el viento. Cuando hablamos de viento, estamos hablando de un movimiento del aire de un lugar, es el movimiento del aire de un lugar a otro. Ya, es solo esto. Teniendo en cuenta que se da por las alteraciones de la presión atmosférica, así como también se da por la desigual distribución de las radiaciones. Sí, de las radiaciones presentes en la superficie terrestre. Debemos tener en cuenta que se puede desarrollar aires intensos, aires leves, y que estos también, como la presión atmosférica, tiene instrumentos que ayudan a la medición de él. Bueno, ¿cuáles serían estos instrumentos? El nanómetro, que sería el encargado de medir la velocidad, sería el encargado de medir la velocidad del viento, mientras que el veleta mediría la dirección que lleva el viento. Tenemos otro subtítulo que es las causas del viento. La primera causa que tenemos es la diferencia de presión atmosférica. Es casi igual que lo que explicaba anteriormente. Cuando hay una baja presión atmosférica va a haber mayor intensidad de viento, mientras que cuando hay una alta presión atmosférica va a estar un viento estable, y se dice que los vientos soplan de zonas de baja presión a zonas de alta presión. Otro efecto que tenemos es el efecto Coriolis. Este efecto es una fuerza que más que todo se da por la rotación de la Tierra, y esta fuerza hace que se desvíen los vientos y causando que se desplace de forma no lineal. Un ejemplo de esto o algo que pasa
es que en el hemisferio sur el viento sopla hacia la derecha, mientras que en el hemisferio norte el viento se desvía hacia la izquierda. Bueno, ya teniendo en cuenta esto, gracias a esto se dan lo que son la formación de sistemas climáticos, como lo son las corrientes en chorros, que son como pequeños remolinos que se dan de viento sobre la tierra, y los vientos alisios. Estos vientos son aquellos vientos que se desplazan de zonas subtropicales a las zonas ecuatoriales o a las que están cerca de la línea del Ecuador. Otro que tenemos otra cosa que tenemos es la topografía y los obstáculos. ¿Qué pasa aquí? No, el viento no se va a desplazar con la misma facilidad en una montaña que donde hay varios edificios. Es decir, los edificios van a obstruir el paso del viento, mientras que en la montaña por sus valles van a facilitar más el movimiento de este mismo. En esto tenemos lo que son también los vientos predominantes. O aquí es donde llegan a intervenir los vientos predominantes. ¿Por qué? Porque los vientos predominantes son aquellos vientos que se mueven en una misma dirección durante una gran parte del año, y siempre y cuando sea en determinada región. Otro subtítulo que tenemos es las características del viento. El viento se caracteriza por lo general por su velocidad, dirección y constancia. Una de las características más comunes son la velocidad. Se dice que el viento puede estar relacionado o se puede medir en metros por segundo y kilómetros por hora. Pueden haber vientos fuertes y vientos simplemente estables o constantes. Se dice que la velocidad se puede manejar de un viento que sea constante de 5 a 40 kilómetros por hora. Mientras que cuando hablamos de los vientos que son fuertes, son de 120 kilómetros por hora. Es decir, en conclusión, vientos fuertes, 120 kilómetros por hora. Vientos leves, de 5 a 40 metros por segundo. Ya teniendo en cuenta esto, pasemos a la otra característica, que es la dirección del viento. Estos vientos se mueven según unos puntos cardinales. Puede ser norte, sur, este, oeste, entre otros. Aquí también interfieren lo que son los vientos predominantes. Es decir, estos intervienen o su desplazamiento es en una sola dirección durante varios meses del año en distintas regiones. Un ejemplo de estos son los que mencioné arriba, son los vientos alisios, que soplan de oeste de este a oeste en las zonas tropicales. Como segunda instancia tenemos lo que son la estacionalidad y constancia, que es la tercera y última característica. El viento ¿qué pasa aquí? Que el viento puede variar según múltiples factores, como lo pueden ser la presión atmosférica, que fueron las causas que mencioné arriba, la presión atmosférica, la altitud, etcétera. Y que pueden ser vientos intensos o vientos simplemente constantes. En algunas, mientras que en otras partes pueden haber alteraciones de viento. Aquí interfieren mucho lo que son los vientos estacionales. Y estos vientos estacionales, un ejemplo de esto pueden ser las brisas monzónicas,
¿Cuáles son estas brisas? Son las que se caracterizan por cambiar con las estaciones del año y afectar el clima de ciertas regiones. Bueno, esta fue mi pequeña intervención. Ahora los dejo con mi compañera Yanitza, que les va a explicar un poco sobre la energía eléctrica, la energía eólica y otros subtítulos. Muchas gracias. Y la energía eólica. En la actualidad, una de las aplicaciones más importantes del viento es la energía eólica. El viento es una fuente renovable de energía limpia. Esta se está utilizando durante muchos siglos, aunque en la actualidad ha experimentado un auge debido a la necesidad de buscar fuentes de energía renovable. Generación de electricidad. Los aerogeneradores o molinos de vientos son capaces de generar grandes cantidades de energía cinética y luego convertirla en energía eléctrica. Esta tecnología ha avanzado enormemente durante las últimas décadas, con aerogeneradores modernos capaces de crear grandes cantidades de energía, aún más en zonas con vientos fuertes y constantes. Los parques eólicos, tanto terrestres como marinos, son fundamentales para la transición hacia fuentes de energía más sostenibles y limpias. Eficiencia de los aerogeneradores. La eficiencia de un aerogenerador depende de la velocidad del viento y la cantidad de viento constante en la zona. Los vientos moderados a fuertes entre 25 y 45 km por hora son ideales para generar electricidad. Vientos demasiado fuertes pueden ser peligrosos y dañar las turbinas. Viento y su relación con las fuentes de energía renovables. Energía eólica como fuente de energía limpia. El viento como fuente de energía renovable está tomando un papel cada vez más relevante a nivel global debido a su capacidad para generar electricidad sin emitir gases contaminantes. La energía eólica es una de las fuentes de energía más limpias y más prometedoras debido a sus siguientes ventajas. Baja huella de carbono. Las turbinas eólicas no emiten dióxido de carbono, es decir, CO2, durante su funcionamiento, lo que ayuda a reducir el impacto a nivel ambiental. Renovabilidad. El viento es una fuente natural y renovable, es decir, que ésta no se agotará en corto o mediano plazo, a diferencia de los combustibles fósiles. Bajo costo de operación, es decir, una vez ya instaladas las turbinas eólicas, estas tienen un bajo costo operativo, ya que requieren de poca intervención humana y no dependen de recursos finitos. Energía eólica offshore. Esto quiere decir en el mar. Además de los aerogeneradores terrestres, es decir, lo que podemos encontrar aquí en la Tierra, también existe una creciente inversión en parques eólicos offshore, parques eólicos marinos. Estos aprovechan vientos fuertes marinos. Estos parques eólicos son más eficientes porque los vientos marinos son aún muchos más fuertes y constantes que los terrestres. Estos avances tecnológicos nos han permitido instalar turbinas eólicas en mar abierto, a grandes distancias de la costa, donde se aprovecha mejor el viento sin limitaciones de espacio y ruido de los aerogeneradores terrestres. El viento en la agricultura. El viento tiene un impacto importante en la agricultura. A continuación, le estaré presentando algunos de los efectos del viento en las actividades agrícolas. Algunos de estos son como la erosión eólica. El viento puede ser una de las causas principales de la erosión del suelo, especialmente en zonas áridas o semiáridas, donde la vegetación no es suficiente para proteger el suelo. Los vientos fuertes pueden arrastrar partículas de tierra y arena, disminuyendo la fertilidad del suelo y afectando las cosechas. La conservación del suelo es fundamental en zonas agrícolas,
propensas a la erosión eólica y se deben implementar técnicas como el uso de barreras de viento. Por ejemplo, algunas de estas serían cercas vivas o árboles y prácticas de rotación de cultivo para minimizar los efectos negativos. Polinización y dispersión de semillas. Por otro lado, el viento también tiene efectos positivos en la agricultura. Muchas plantas dependen del viento para la polinización, como por ejemplo lo son las plantas de maíz. Además, el viento es un medio de dispersión de semillas para diversas especies vegetales, permitiendo que nuevas plantas crezcan en otras áreas y continúe la reproducción. Impacto sobre los cultivos. En ciertas regiones, las brisas marinas pueden ser beneficiosas para los cultivos, ya que ayudan a moderar las temperaturas extremas y mantienen la humedad del aire. Sin embargo, vientos fuertes o prolongados pueden dañar los cultivos, especialmente aquellos que son sensibles, como lo es el arroz y las legumbres, al romper sus tallos y arrastrar las flores. Buenas, yo les hablaré sobre la radiación. Primero que todo, ¿qué es la radiación? La radiación es la emisión y propagación de energía a través del espacio. Puede darse en forma de ondas o partículas. Esta puede ser tanto beneficiosa como perjudicial para los seres vivos, dependiendo mucho de su tipo, su intensidad y el tiempo de exposición que tengamos en este. Bueno, les hablaremos sobre los tipos de radiación, sus orígenes y las consecuencias de esta. La radiación se divide en dos. Sería la radiación electromagnética y la radiación corposular. Radiación electromagnética, ¿qué es? La radiación electromagnética abarca un amplio espectro de ondas que se diferencian por su frecuencia y longitud de onda. La radiación de menor frecuencia, como las ondas de radios y las microondas, tienen menor energía y es menos penetrante. A medida que la frecuencia aumenta, la energía y la capacidad de penetración también lo hacen. Los rayos X y los rayos gamma con alta frecuencia son ampliamente penetrantes. La radiación corposular está compuesta por altas partículas subatómicas que transportan la energía cinética. Estas partículas pueden interactuar con la materia, causando ionización o excitación de los átomos. Las partículas alfas, compuestas por 2 protones y 2 neutrones, son pesadas y tienen un rango corto. Los neutrones sin carga son altamente penetrantes. Bueno, aunque son un subtema de la radiación corposular y la radiación electromagnética, les hablaré sobre la radiación ionizante y la radiación no ionizante y las diferencias de estas. La radiación ionizante tiene suficiente energía para remover electrones de los átomos, creando iones. Esta organización puede dañar el ADN y otros componentes celulares, provocando mutaciones y cáncer. Los rayos X y los rayos gamma y las partículas alfa son ejemplos de radiación ionizante. Las exposiciones prolongadas pueden ser peligrosas para la salud, aunque son beneficiosas en el ámbito de la salud, sí, porque ya gracias a eso se detectan ciertas enfermedades. Su alta prolongación o su alta exposición a estas pueden causar daños en la salud, y eso se hablará más adelante. Por otro lado está la radiación no ionizante, que esta no tiene suficiente energía para ionizar los átomos. Entonces, esta lo que hace es que excita a los electrones a niveles de energía más altos. Esta excitación puede generar calor o cambios en la estructura molecular. Las ondas de radio, las microondas, la luz visible y los rayos infrarrojos son considerados radiación no ionizante. En general, se considera segura a bajos niveles de exposición. Como se puede ver, la radiación ionizante y la radiación no ionizante son un subtema de la radiación corposular y la radiación electromagnética. La ionizante va más para el lado de la electromagnética gracias a las microondas y a las ondas de radio.
Ambas son beneficiosas para los seres vivos, pero en altas exposiciones sí pueden perjudicar la salud y pueden causar daños graves tanto en la piel como en lo que tenemos dentro. También están las fuentes de radiación. La radiación puede darse tanto de manera natural como de manera artificial. En la radiación natural está presente de forma natural en el entorno. La radiación cósmica proviene del espacio exterior y la radiación terrestre emana del interior de la Tierra. Son ejemplos de fuentes naturales también encontrados radiación natural en el aire, en el agua y los alimentos. Estas fuentes en niveles normales no presentan un riesgo significativo para la salud. También está la radiación artificial, que se genera a través de actividades humanas, las aplicaciones médicas como los rayos X a altas exposiciones y la radioterapia. Son principales fuentes de radiación artificial que también se encuentran en la industria, como está la agricultura y la energía nuclear. La radiación artificial debe ser manejada con cuidado para minimizar la exposición y los riesgos, pues la radiación sí es beneficiosa, pero a altos niveles de exposición se puede ver que nos afecta. Entonces, sí se puede usar en el ámbito de la ingeniería ambiental, en el ámbito de la medicina y en el ámbito en el que pueda beneficiar al ser humano o al ser vivo, porque también están los animales y las plantas, pero a bajos niveles de exposición, ya que en toda la exposición se habló de esto y cómo afectan si se usa de manera muy generativa y se usa de una manera en que se prolonga mucho esa exposición. Primeramente, buenas tardes, profesor y compañía. Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Mi nombre es Jairo Armando Herrera Sarmiento y hoy, a continuación, les voy a exponer sobre lo que sería el impacto de la radiación en la salud humana. Como primer impacto tenemos el daño celular. Como todos sabemos, nuestro organismo está conformado por unos tejidos y estos tejidos lo conforman millones de células. La radiación ionizante puede dañar nuestro ADN, lo que puede ocasionar mutaciones genéticas y enfermedades extremas y graves como el cáncer. La gravedad del daño en nuestras células depende de qué tanto nos hayamos expuesto a esa radiación y también depende del tipo de dicha radiación y también depende de la sensibilidad de nuestros tejidos. Ya esto, como todos sabemos, todos tenemos organismos diferentes y por ende también tenemos una sensibilidad diferente en nuestros tejidos. Como segundo impacto tenemos el síndrome de radiación aguda. Esto ya es una enfermedad que se la causa cuando nos exponemos mucho a la radiación, o sea, recibimos una dosis alta de radiación y esto puede llegar a causar el síndrome de radiación aguda. Los síntomas pueden ser náuseas, vómitos, pérdida de cabello y el daño a la médula ósea. En este caso también el daño y la gravedad de los síntomas depende de qué tanto te hayas puesto a la radiación, depende de la dosis
de radiación que hayas recibido. Como último impacto tenemos el cáncer, como tercer impacto. La exposición prolongada a la radiación ionizante puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. Algunos tipos de cáncer que puede llegar a causar la radiación puede ser la leucemia, que esta está relacionada con la exposición directa a la radiación. A continuación, voy a hacer una conclusión general de todo lo que expusimos anteriormente. Ok, la presión atmosférica, los vientos y la radiación son elementos fundamentales que interactúan constantemente en nuestra atmósfera terrestre, determinando así el comportamiento del clima y afectando directamente a la vida en nuestro planeta, ya que tiene una relación muy directa. La presión atmosférica actúa como el motor principal que genera los movimientos de aire, creando sistemas de viento que distribuyen el calor y la humedad por todo el globo terráqueo. Es decir, la presión atmosférica va muy de la mano con lo que serían los vientos. Una depende de la otra. Son variables dependientes. La radiación solar, por su parte, es la fuente primaria de energía que impulsa estos procesos. O sea, la radiación solar es la fuente que impulsa el proceso de los movimientos de aire, que pues eso conlleva a distribuir las olas de calor y la humedad por todo nuestro globo terráqueo, calentando de manera diferencial la superficie terrestre y generando gradientes de presión que dan lugar a la circulación atmosférica. La comprensión de estas interacciones es crucial para entender los patrones climáticos, predecir el tiempo y abordar los desafíos del cambio climático. A continuación, les voy a explicar algunas recomendaciones para lo que acabamos de concluir con respecto a nuestra exposición. Como primera recomendación tenemos, podríamos utilizar toda esta información anteriormente expuesta para la educación y concientización. Un ejemplo tenemos actualmente que estamos estudiando una carrera relacionada con la hidrología. La ingeniería ambiental es una rama en donde se estudia la hidrología, el ciclo del agua, todo lo que tenga que ver con el recurso agua. Podemos promover programas, campañas que enfaticen la importancia de los procesos anteriormente mencionados en el sistema de nuestro plan educativo. También, como
concientización, podemos llevar a cabo charlas, reuniones, foros, donde promovamos la conciencia ambiental. Aunque esta conciencia ya depende de la cultura de la persona, y eso ya viene desde casa, así que a veces se puede salir de las manos. Para la aplicación práctica, esta recomendación se utiliza más que todo ya cuando sales al campo laboral, donde todos estos datos que recolectaste durante tu carrera los pones en práctica, ya sea por ejemplo, lo de la presión atmosférica, pues puedes trabajar en el campo de las estaciones meteorológicas, y ahí puedes aplicar los conocimientos que tuviste durante tu carrera. Y otra recomendación como tercera para la investigación futura, ya esto se relaciona con el estudio de estos fenómenos, que serían, que están relacionados con los eventos climáticos extremos. Pueden ser investigaciones relacionadas a un proyecto que profundicen estos procesos que mencionamos anteriormente. También se podría desarrollar modelos precisos que integren estos tres factores para mejorar las predicciones climáticas a largo plazo. Pero ya estos modelos ya existen, pero puede actualmente no son tan precisos que digamos, pero sí se puede llegar a una predicción más alta que la que tenemos actualmente con una tecnología futura. Estas recomendaciones que les acabo de explicar mejoran nuestra comprensión y gestión de estos fenómenos atmosféricos, contribuyendo así a una mejor adaptación y respuesta ante los desafíos climáticos actuales y futuros. Muchas gracias.